שלום, אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי בעל הסולם, בעמוד 227, בית שער הכוונות. Estamos leyendo de Bercha y Kavanot, no tenemos traducción al español ni al inglés. Pueden entrar a nuestro sitio cap.tv, preguntas seleccionadas serán transmitidas al aire. Bercha y Kavanot, capítulo 1. 1. Existe el Ma'atzil, emanado, y Neetzal, emanador. Y este tiene 4 elementos: fuego, viento, agua y polvo. Y estas son las 4 letras de Havaya. Y estas son Huptum. Y son Tanta. Y ellas son Abía. Y estas son las 4 Bejinot en Adam. 1, el Adam interno, que es la espiritualidad, que se llama Naranjai. 2, el Guf. 3 es el Malbushim, las vestiduras por encima del Guf, del cuerpo. Y 4 es la casa, Bait, en donde Adam, el hombre, se sienta con su Guf, su cuerpo y su vestidura. Luz interna. Punto 1. Existe un emanador y un emanado, y el emanador tiene 4 elementos. Y aquí nos muestra una gran regla que corresponde a toda la sabiduría: el saber cómo lo general con los detalles más mínimos son similares el uno al otro, ya que toda la realidad en general, el superior y los inferiores juntos, son solo 5 Bejinot: Keter, Jochma, Binah, Tiferet y Malchut, que se llaman por el nombre 5 Olamot, 5 mundos: Adam, Kadmon, Atzilut, Briya, Yetzirah y Asiya, donde Ak es Keter, que quiere decir la raíz de todo y el emanador. Y el mundo de Atzilut es Jochma, y el mundo de Briya es Binah, y el mundo de Yetzirah es Tiferet, y el mundo de Asiya es Malchut. Y existen las Bejinah de las 4 letras de la palabra Havaya. Yud, el primer Hei es Binah, Bab es Tiferet, y el Hei inferior es Malchut. Y también se llaman Ta'amim, Nekudot, Tagim, Otiot. Y resulta que todos los mundos están incluidos solo en un nombre de Havaya, que significa Jochma, Binah, Tiferet y Malchut. Y la punta del Yud es la Bejinah del Ma'atzil, emanador, que quiere decir el mundo Ak. Y de manera correspondiente, no hay ningún detalle pequeño en toda la realidad que no consista de estos 5 Bejinot Kahaptum. Y la razón es que no hay nada que sea emanado excepto por la Sefirá de Malchut. Y Malchut incluye necesariamente a sus 4 Bejinot superiores que lo preceden, ya que ella es la más inferior de todos los 5 Bejinot. Por consiguiente, los primeros 10 Sefirot que emergen después de la primera restricción, Simsun, Rishon, que se llaman Olam, Ak, o Kav En Sof, la línea de Ein Sof, que comienza cerca de Ein Sof y termina en el punto de este mundo. Esto emergió a través del Sibug en la Sefirá de Malchut, y por consiguiente, de manera necesaria, tiene estas 5 Bejinot. Y asimismo, los 4 mundos, Abiyá y todos los detalles en ellos, que también emergen a través del Sibug en la Sefirá de Malchut. Por consiguiente, ellos también, de manera necesaria, tienen los mismos 5 Bejinot. Bien, dice Rab. ¿Estamos bien hasta este punto? Hay mucho más para leer, dice el amigo. ¿Podemos continuar? Rab dice sí. Yo solo quisiera preguntarles que si lo que estamos leyendo está claro, ¿sí o no? Si no está claro para alguien, por favor levanten la mano.
Y durante la lectura, ¿qué no está claro? Sí. Dice el amigo, es una pregunta del compositor y Baja el Sulam. Aquí habla de 4 Bejinot y Baja el Sulam lo explica como 5 Bejinot. ¿Está claro por qué hay 5 Bejinot? Rab dice, ¿qué compositor y Baja el Sulam? Baja el Sulam es quien es el compositor de este escrito. Dice el amigo, ¿pero a través de quién? Y Rab dice, de Baja el Sulam. Y dice el amigo, pero Baja el Sulam dice de lo que el Ari escribe, ¿no? Y cuando el Ari no recuerda la quinta Bejiná, no recuerda Keter o Shoresh, Rab dice entonces, y dice el amigo, entonces, ¿por qué lo explica de esta manera? Rab dice, uno habla de lo que hay en la criatura, las 4 fases de la criatura, y cuando la criatura trabaja, alcanza el Keter como consecuencia de su trabajo. Ok. Hiciste una pregunta y recibiste una respuesta. Más. Atrás de ti hay un micrófono. ¿Acaso nosotros podemos recibir un enfoque de hacia dónde estamos profundizando? Dice, esta es la puerta de las intenciones que Baja el Sulam escribió como una introducción al libro de los rezos, que quería escribir como un nuevo libro de los rezos. Como yo escuché, para que tú comenzaras con esto. Pero esta introducción, él escribió, sí, efectivamente, y dice el amigo, y empieza con un emanador y un emanante. Dice el amigo, dice Rab, sí, y dice el amigo, comienza desde el inicio. Rab dice, sí, a través de esto te quiere dar la correcta dirección para tus intenciones, cómo dirigirte correctamente a través de toda la realidad hacia el origen de la realidad, hacia el Creador. Sí. Pregunta, en el primer párrafo nos dice la realidad completa, los inferiores y superiores son solo 5 Bejinot. ¿Qué quiere decir que todo lo que existe son solo 5 Bejinot? Rab dice, son 5 fases de la luz directa que provienen de la Sefira superior, la cual es Shoresh. Todo en todo, 5 Sefirot. El todo de la realidad, no hay nada más que esto. La última Bejiná se llama Malkut Ein Sof, y de ahí en adelante comienza a ejecutarse todo tipo de consecuencias y fenómenos de aquí, que es una formas parciales para asemejarnos a la Bejiná de Shoresh, y todo esto es el trabajo de Malkut Ein Sof, en donde una vez que siente esta vergüenza, hace restricciones, pantalla y todas sus acciones son solo con el fin de deshacerse de esta vergüenza, como nos explica ahí en el prefacio de la sabiduría de la Kabbalah, como el anfitrión que está el huésped que está frente al anfitrión, el Malhut que se siente como el huésped y el anfitrión que es Shoresh, y aquí el emanado que quiere estar en equivalencia de forma con el emanador. No hay nada más aquí que esto. Y nosotros somos elementos de lo emanado y necesitamos hacer el trabajo, que significa que el mismo trabajo que el emanador decidió para nosotros, nosotros debemos de ejecutar. Este es nuestro trabajo. ¿Qué no está claro aquí? La decisión vino desde arriba de llegar a la equivalencia de forma con la raíz y alcanzar la adhesión con esta. Y nosotros estamos llevando a cabo este trabajo, sea que lo queramos o no. Aparentemente tenemos un libre albedrío en este camino, esta senda, y asimismo tenemos el camino de la Torah o el camino del sufrimiento, y así llegamos a la realización. Así que obviamente solamente hay 5 fases, 4 fases, porque la quinta es la raíz. Y así que nosotros aquí no hablamos de esta Bejiná, sino que no podemos afectarla. Es una derivada. Denis de Moscú nos pregunta, ¿cómo debemos de estudiar correctamente Ber Shai Kavanot? Dice, constantemente debo de pensar cómo corrijo mi actitud con respecto a la creación, y con respecto a esta es el Creador. Toda la creación eventualmente se enfoca ante mí a través del grupo.
yo no puedo estar en contacto con todo el universo, ni con todos los mundos, ni todo esto, ya que esto es un enfoque incorrecto, y el enfoque apropiado o correcto es cuando yo me encuentro en un estado, como nos explica en la introducción al estudio de las 10 sefirot, en el artículo de la paz, del libre albedrío, perdón, de la libertad, cuando el Creador le dice a la persona, lo trae al grupo y le dice, tómalo. Y aquí está todo lo que necesitas hacer. No tienes ningún otro lugar para la realización. Y todos los olamot, los mundos, con todo lo que está en ellos, se reunirán dentro de tu pequeño grupo y así sentirás. Debido a que lo principal para ti es el realizar el escrutinio y poder corregir tu actitud con respecto a todo el sistema, y tú serás capaz de hacer esto inclusive desde un pequeño lugar, ya que te parece a ti como un pequeño lugar. Tú y algunos amigos más tuyos van a recibir aquí que aquí tienen todos estos tipos de conexiones como si estuvieran en esta gran vasija, que todo lo que aparentemente está por fuera en una forma corpórea, que todo esto se va a enfocar por dentro, y por fuera de los bordes del grupo tú no tendrás nada, solamente luz circundante que te cuide a ti. כל החמש בחינות שאנחנו מגלים, הם כולם בתוך המלכות? Todos los 5 Bejinot que descubrimos, ¿todos están dentro de Malhut o nosotros lo revelamos algo más que Malhut? Dice, nosotros aprendemos las 4 fases de la luz directa y después Malhut, que Malhut es quien se impresiona por el Bejinot que le precede. Entonces ella también se divide en 5. Y estos 5 Bejinot después se convierten en los mundos, los 5 olamot. Sí, dice el amigo, pero lo que nosotros descubrimos, aquí escribe que todos están incluidos en Malhut, los 5 Bejinot, las 5 fases. Toda nuestra área de trabajo, toda nuestra revelación es solo dentro de Malhut o más allá de Malhut. Pero dice, solo dentro de Malhut, nunca salimos de Malhut. Solo que nosotros acomodamos esto dentro de Malhut de tal manera que a través de su corrección nosotros estamos descubriendo al emanante. No podemos salir del deseo de recibir. Sin embargo, el deseo de recibir toma tales formas para que a través de este nosotros aprendemos todo lo que está por encima de este. Y también el Creador se revela dentro de él, obviamente. ¿Acaso puede usted instruirnos el cómo estudiar? ¿Debo de escuchar cada palabra que escucho de la lectura? Porque a veces yo escribo ciertos comentarios. Rav dice, eso es tu asunto, qué sé yo. Si tú escribes o no escribes, yo no puedo hacer nada acerca de esto. Una persona estudia solo donde su corazón se encuentra. Y hay algunos que solamente escuchan a la lectura o al lector y no leen el libro. Hay otros que solamente leen el libro. Hay otros que dibujan y no les importa dónde estamos. Lo principal para ellos es hacer un dibujo. Y cada uno se encuentra así en su propio deseo. Y yo no les digo qué hacer. La persona debe encontrar su propio estilo. Estas son cosas que a mí no se me permite intervenir. Yo puedo decir solo una cosa. Siéntanse ustedes mismos conectados con los demás como un solo cuerpo. Durante el estudio esto es lo que trae beneficio. Todo lo demás no es tan importante. ¿Más? ¿Eso es todo? Tú ya preguntaste. Sí, continuamos. Y deberíamos de saber que las 10 sefirot de Kahab Hagat Nehi son solo 5 Bejinot, que son Kahab Tum. Y lo que nosotros consideramos como 10 sefirot es debido a que solo Tiferet tiene 6 sefirot Hagat Nehi. Y Tiferet por sí misma incluye 6 sefirot. Y esto es debido a la incorporación de los sefirot de una con respecto a la otra, cada una incluida de todas.
Y entonces tenemos 5 Bejinot, 5 fases en Keter y 5 Bejinot en Jochma, y 5 Bejinot en Binah, y 5 Bejinot en Serampin, y 5 Bejinot en Malhut. Sin embargo, la incorporación de Gar en Tiferet no es una incorporación completa, ya que la Sefirá de Tiferet es la luz de Hasadim y la Bejina de Guf. ¿Y cómo es que puede incluir dentro de esta los 5 Bejinot Kahab, que son principalmente la luz de Jochma? Y por consiguiente, la incorporación de Kahab en ella, que descendió de su grado y se convirtió en los 3 Hasadim, y entonces su nombre cambió a Hagat. Y por consiguiente se le llama a estos 5 Bejinot en ella por el nombre Hagat Na, que indica que Kahab, que estaba incluida en Tiferet, se convirtió en ella como la Bejina de Hasadim, y no tenían Jochma. Y Netzach es su propia Bejina, y Hon es la incorporación de Malhut en ella. Y también se le llaman 5 Hasadim para indicar esto. Rab dice, siempre tenemos un problema y necesitamos de una vez por todas de remover esto, que siempre estamos hablando de 10 Sefirot. No hay nada que no consista de 10 Sefirot, tan sencillo como esto. No hay tal cosa que haya algo que sea menos de 10 o 10 y medio, no, nada. Puede ser que nosotros hablamos acerca del futuro, pero siempre nos referimos y sabemos que está esto claro y seguro que no hay menos de 10 Sefirot. No hay más de 10 Sefirot tampoco. Es solamente este elemento exclusivo de la creación que es el único que existe. No puede existir ninguna otra cosa. A pesar de que más adelante nosotros lo contamos como 7, como en Sat, Serampin, o 13, tendremos todo tipo de órdenes así, o 12, de adiciones. Todas estas son señales de la intensidad de estas 10 Sefirot solamente, la intensidad de las 10 Sefirot. Y no quiere decir que sea el nombre de Sefirot, porque es imposible que de la luz que baja hacia el deseo y se revela, que aquí haya más o menos de 10 Sefirot, ya que esto determina la luz y su influencia sobre el deseo que ha creado, la existencia de la ausencia, y esto es todo. Es una ley. La luz creó al deseo de tal manera que de la luz al deseo tenemos discernimientos, cambios y cambios dentro del mismo punto que se formó en la luz, para que hasta que no se revele como un deseo por esta luz que lo creó, aquí pasa por cambios que se llaman 10 Sefirot. Y no hay ni más ni menos que esto. Menos no habría un deseo, y más de esto no necesitamos porque el deseo ya existe ahí y ya empieza a realizarse por sí mismo. ¿Está claro? Ok, así que todos los cambios en la altura del Parsuf, en su estructura, que son 10 Sefirot, más o menos, hablan solo de la intensidad de los 10 Sefirot que constantemente se encuentran en cada emanado. Pregunta, 5 Bejinot, ¿este es el elemento raíz de la creación? Rab dice sí. Entonces, ¿cómo puede haber 6 Sefirot? Rab dice, es todo de cómo tú cuentes. Tú puedes contar 5, 5, 5, por ejemplo, por 5, 125, ¿sí? Porque todos consisten de otros. Tú puedes contar a Tiferet, aquí en base a su intensidad, que no tiene Rosh, porque Binah construyó, entonces tiene 7 Sefirot. No tienes Kahab, solo Hagat Nehim, 7. Así que tienes 10 Sefirot, digamos en Keter, 10 Sefirot en Jochma, 10 Sefirot en Binah, 10 Sefirot en Malhut. Y en Tiferet tú solo tienes 7. Así que son 47 en vez de 15. No importa
cómo digas o expreses esto. Pero a pesar de todo es la misma estructura. El amigo, usted dijo antes que todo comienza de Shoresh y 4 fases de la luz directa, que juntos son 5 Bejinot, ¿sí? Rab dice sí. Pregunta, ¿de dónde recibo 10 Sefirot de repente? Tenía 5 Bejinot, ¿sí? Y todo aquí se desarrolla como causa y consecuencia. Entonces tenemos Shoresh y luego 4 fases de la luz directa y tenemos 5 Bejinot. Rab dice, hay Bejinot y hay Sefirot. ¿Y de dónde provienen? Dice el amigo. Rab dice, Bejinot de zafiro, de iluminar, pero cuando hablamos de la luz y la vasija juntas, y cómo están actuando y comportándose, y así, esto es todo. Entonces, una vez que ya tenemos un deseo de recibir en Malhut, como esta quinta Bejina, ¿sí? Cuando hablamos de las 4 fases de la luz directa, las fases de Bejinot aún no Sefirot, porque todo esto se conduce desde arriba hasta Malhut. Así que Malhut, una vez que comienza a responder hacia el anfitrión, como el huésped anfitrión, así que aquí comienza a hacer acciones para poder identificarse con el anfitrión, para llegar a equivalencia de forma con él. Así que asimismo tiene estas acciones de otorgamiento que debemos de aprender en el arreglo previo. Y entonces hace estas acciones especiales aquí. Su Rosh Toch Sof, que ya en vez de 4 fases, en vez de 4 Bejinot, ya son Sefirot. ¿Y de dónde vienen estas Sefirot? De la incorporación de los Bejinot. Eso es todo. Así que tú tienes Rosh, Keter, Chochma, Binah aquí, tienes Toch, Keter, Chochma, Binah, que están actuando con respecto a Malhut. A esto se le llama Hagat. Más adelante, Netzach y Hod son como la derecha e izquierda, Chochma y Binah, de la conexión entre ellos, y Malhut que recibe de aquí. Y así se convierten en 10 Sefirot. ¿Y de dónde? Como si de nada. Pero esto es lo que tú tienes aquí. Keter. Y aquí está Yesod, Chochma y Binah. Keter, Chochma, Binah. Es el Rosh. Chesed, Geburah. Eso también es como la derecha e izquierda de Chochma y Binah. Y Tiferet. El coeficiente entre ellos. Que resembla a Keter. Y aquí proviene una acción. Netzach y Hod, también como Chesed Geburah. Y aquí se encuentra Yesod. Y de Yesod llega a Malhut. Así es como funciona. Así que resulta en 10. ¿Puede usted explicar en causa y consecuencia cómo es que de la cuarta Sefina que quiere asemejarse a Keter es que nosotros recibimos esta construcción de repente? Rab dice, tú entiendes las 5 fases, ¿no? En las 5 fases tenemos solo Keter, Chochma, Binah, Serampin, así puedes escribir, sí, y Malhut. Todo el resto de los Bejinot, una vez que se empieza a realizar el escrutinio en ellos de cómo se construyen sobre Malhut, entonces aquí tú tienes las primeras 10. Dice el amigo, después de Bejina Dalet, después de que se llena de luz, ella decide debido a la vergüenza. Dice, esto es antes de los Sefirot. Dice el amigo, sí, yo quiero ver la conexión y ver cómo llegamos de Bejina Dalet. Si de Bejina Dalet podemos avanzar en causa y consecuencia hasta que llegamos a estas 10 Sefirot. ¿Puede explicarlo de esta manera? Pero dice, sí. Bejina Dalet se llenó de luz. Bejina Dalet por sí misma consiste
Hagámoslo así. Bejina Dalet por sí misma. No lo hagamos aquí. Tú tienes las fases Keter, Jochma, Binah, Serampin y Malchut. Bejina Dalet aquí por sí misma quiere recibir la luz y estar conectada, incluida de Keter, Jochma, Binah, Serampin y Malchut. Bejina Dalet por sí misma. Una vez que recibe, ella siente, como vemos aquí por las 5 fases, que la luz se expande y Bejina Dalet recibe. Así que recibe también de Keter, Jochma, Binah, Serampin y de sí misma. Se incluye en sí misma, ¿sí? Así como es como Bejina Dalet se convierte en un Kli. Y esta Bejina, este Kli, decimos que es Malchut de Ein Sof, que está sintiéndose a sí misma como Malchut de Ein Sof. Y eso es todo. Ahora, ella comienza a responder. Hacerse una restricción más adelante, Tzimtzum Aleph, Masaj, y la decisión de que ella otorga. ¿Sí? Y de aquí comienza. Así que entonces comienza a responder a todo lo que se encuentra ahí. Y entonces divide sus acciones en Hasadim y Jochma, porque ella entiende que necesita recibir la Jochma para poder otorgarle al anfitrión, pero para poder otorgarle al anfitrión necesita corregirse a sí misma en Hasadim. Y después Jochma y Binah se dividen en 2 líneas, una con respecto a la otra. הגעת בציור צמצום א', מסך השפעה. עכשיו הדבר הבא שאמור לצאת זה ראש דגלגלתא. Aquí tenemos Tzimtzum Aleph, Masaj Hashpa, y lo siguiente aquí es Rosh de Galgalta, ¿verdad? Pero dice, inclusive antes de Rosh de Galgalta, dice el amigo que aquí se dice Tzimtzum, ok, esto es posible, pero digamos que yo me remuevo a mí mismo de toda la recepción y ahora voy solo hacia el otorgamiento, ¿sí? Y para poder otorgar, yo necesito estar con una pantalla. Sí, que de repente aquí ya tengo esta fuerza de resistencia, porque el Tzimtzum es solo la oscuridad, es una restricción. Esto me trae algo plano. Yo no estoy trabajando. El Tzimtzum va en contra de mi ego, en contra de mi deseo de recibir, ¿sí? En contra del deseo de recibir, ¿sí? Esta es la restricción. Y el masaj no va en contra del deseo de recibir. El masaj es la pantalla con la cual ya necesito trabajar con el deseo de recibir, que significa ya trabajar con el deseo de recibir. Son opuestos el uno al otro, la restricción y el masaj, porque la masaj llega y dice, no, el Tzimtzum no está bien, esta restricción no está bien con respecto al deseo de recibir con el fin de recibir, pero yo quiero trabajar con el deseo de una manera opuesta, con el fin de otorgar. Entonces, ¿cómo trabajo con este deseo de recibir con el fin de otorgar? Yo necesito dividir a Jochma y a Binah. Dividir estos roles, porque Binah me da la corrección y Jochma me da una meta. El propósito de la creación es la luz de Jochma y la corrección es la luz de Hasadim. כל הבירורים האלה הם מתרחשים באיפה? זה הכל במלכות אין סוף, לפני גלגלתא. כן, אז מה הדבר הבא? זה הכל מה שהיא מעכלת בתוכה, תראה, זה לא מוסבר. כן. בצורה כזאת. פה ושם הוא אומר כמה... Todo esto lo hace dentro también. Y aquí nos dice si tiene estas frases y es todo. Pero todo se encuentra en Malchut de Ein Sof. Rab dice en el momento de restricción, aquí siente vergüenza, sí. Y viene la restricción y debido a esta restricción, aquí siente este grado opuesto, esta distancia.
del emanador, y esto la lleva a esta sensación que es inclusive peor que estas acciones, y necesitan estar estas correcciones, la pantalla, la luz reflejante, en breve asemejarse al emanador. Sí, y entonces aquí llega la decisión que debe otorgar. Sí, que básicamente el otorgante por sí mismo decide aquí. ¿Sí? Debe otorgar. Así que aquí es el otorgar, como escribí, y aquí el otorgar es una acción ya por sí misma. Sí. Entonces dice, toma de Bhina Aleph el propósito y meta, la corrección de Bet, Hasadim, y de ahora comienza una separación entre Jochma y Hasadim. ¿Podría continuar de acá usted? Bueno, yo ya te dibujé. Por favor, explique por favor qué es. Que siempre hay acá corrección, y acá es el propósito, la meta. Que anteriormente yo tuve que hacer corrección en Hasadim. Yo debo hacer todo el tiempo lo mismo. Tzimtzum, restricción, es decir, después de la restricción yo me dirijo exactamente a la meta, al propósito, es decir, en cuánto tengo que corregirme en Hasadim y cuánto dentro de este Hasadim soy capaz de recibir Jochma para poder otorgar, o tal vez no para, porque, es decir, no podré recibir Jochma simplemente si me quedaré en Katnut, en Hasadim. Si soy incapaz, tengo Hasadim pequeños llamados Shoresh y Aleph, masaj de Hasadim pequeños, y estos se encuentran en Katnut, pequeñez. ¿Sí? Y tengo Hasadim en el rango de Bet, Gimel, Dalet, también Hasadim. Pero esto ya es Gadlut, que tienes Gadlut para poder vestir la luz de Jochma. Pero todo viene a mí de la corrección de Binah. ¿Sí? Tal vez usted podría no ir tan rápido. Yo estoy, digamos, quiero ir con el dibujo, algo gradual. Usted dijo que para realizarse todo lo que decidió, comprende que trae de Bhina Aleph el concepto y de Bet la corrección. De los 4 aspectos de las 4 fases ahí siente, porque Binah quiere parecerse a Keter, ¿cierto? Sí. Jochma solamente recibe. Binah quiere parecerse a Keter, quiere otorgar en su mitad superior, y dentro de que ella quiere otorgar, desarrolla en sí misma el otorgamiento dentro de Zerampin, que Zerampin es el resultado de Binah dentro de la influencia, lo que Binah puede otorgar. Es el resultado de ella, es Zerampin, ¿cierto? Nació de ella. Es decir, ¿quién es Zerampin? La medida de influencia de Binah hacia Keter. Eso es. Y después, esto se averigua que no es suficiente, ¿sí? Pero hay acá ya el ejemplo. Por lo tanto, este ejemplo, lo que el superior da en Zerampin, es un ejemplo hacia los inferiores. Por lo tanto, Zerampin después se llama creador, el Kadosh Baruj Hu, creador bendito. Después de este dibujo, usted describió que Malhut, para poder realizar el otorgamiento, toma ahí la última fila, la última línea, toma el propósito de Jochma y la corrección de Binah. ¿Sí? Ese es el concepto. Ahora ella va a realizarlo. Sí, ella va a realizarlo. Ahora, Rav, es decir, Jochma y Binah tienen que estar equilibrados, balanceados. Si no hay fuerza para eso, entonces hay una forma que se llama Katnut, pero en Katnut también hay luz de Jochma, ¿sabes? Solo que no para ir y recibir y otorgar, sino que la luz de Jochma tiene iluminación de Jochma, pero para sostener la vida se necesita Jochma, no puede ser solamente en Hasadim. ¿Sí? Si es posible continuar, ¿cuál es la próxima acción? Después de que entendió que este es el concepto, tomar el propósito de Jochma y la corrección de Binah, ¿cuál es la próxima acción por hacer? Todo esto se va cocinando en Malhut, cuando ella va sintiendo, primero que nada, ella siente vergüenza.
Estuvimos en la vergüenza, dice Oren. Entonces, ¿dónde quieres que yo siga? Quiero continuar más. Usted llegó al final de este dibujo, usted describió el concepto de la corrección de esta acción entre Jochma y Bina. ¿Qué más? ¿Qué es la próxima acción acá? Rav comienza a hacer cálculos de arriba hacia abajo, esta misma acción, que a través de las fuerzas que recibe de Jochma y Bina, Matzil, el creador, es después de todo deseo de otorgar. Como la criatura que recibe estas fuerzas puede hacer un cambio en sí mismo para parecerse a ese creador, ¿sí? Al dueño de casa. Eso es. Entonces, ¿qué después? Después de que decide que va ahora hacia el otorgamiento, a una acción de otorgamiento, está formándose. Toma esta misma Malhut, esta redonda Malhut de Ein Sof, la toma y hace cálculos, cuentas, ¿cuánto puede recibir para otorgar? Todo esto es lo que está acá. Todos estos 5 aspectos, fases, son Malhut de Ein Sof. Ahora este punto de Malhut, el punto central de Malhut de Ein Sof, que hizo restricción ahora dentro del centro, de este centro, hace masaj, los que retorna cuenta, es decir, y comienza acá a expandirse el primer pasuf. La primera porción hacia el otorgamiento se llama Galgalta. Es decir, no hemos llegado a la 10 Sefirot todavía. ¿Por qué? Hemos llegado solamente a Galgalta, que se expande Rosh Tochsov. En 10 Sefirot, ¿dónde hemos llegado? No hemos llegado. No me contó usted dónde entraron estas en la imagen de 10 Sefirot, Rav. Cuando hablamos del otorgamiento de abajo hacia arriba, nosotros estamos hablando ya de las 10 Sefirot. ¿Dónde? ¿En Galgalta? Sí. ¿En dónde podría usted decir cómo se llega a eso? Tengo ahora Bjina Dalet, que entendió que tiene que trabajar con el propósito de Jochma y la corrección de Bina y salir del camino y forma Galgalta. ¿Y dónde está la 10 Sefirot? Rav, cuando hablamos del programa, eso se llama Rosh, cabeza. En Rosh tú debes tener 10 Sefirot, que significa que yo ya en Rosh programo qué conexiones tendré entre Jochma y Hasadim, que debo tener para que mi Malhut pueda parecerse a Keter. Por lo tanto, yo ya estoy dividiendo mi formación en Jochma y Hasadim. Y especialmente yo hago esto en Rosh, en el aspecto del pensamiento, cómo estas deben ir balanceadas estos dos aspectos, ahora dentro del cuerpo y después el final al Sof. Y también la relación entre Rosh, Toch, Sof, que el Rosh es, digamos, Kahab y el cuerpo es Hagat y al final es Neim. Estas son cosas que pensar, hay que pensarlas primero, ver dónde están. Estos no están tan claras en un principio. Son cosas precisamente a propósito de las más duras y difíciles de digerir, porque todo lo demás es acciones superfluas. Esto salta para allá, esto salta para acá, este va, este vuelve. ¿Entiendes? No sabe qué salta y ni qué vuelve ni para dónde va, pero bueno. Tú preguntas más significativamente, ¿cierto? Entonces el Rosh, la primera acción es formar el Rosh. Sí. ¿Cuál es la combinación? ¿Cuál es la cuenta entre Jochma y Hasadim? Rosh es todo, dice Rav. Lo que está en el cuerpo siempre estará ahí. Entonces, ¿qué sucede en Rosh? Todo lo que tuviste anteriormente, responde Rav. Todo lo que tuviste anteriormente en este dibujo, ¿sí? Todo lo que está en este dibujo se encuentra en Rosh. También 5 fases, estas, Shoresh y 4 aspectos de luz directa, masaj, vergüenza, todas las cuentas, todo lo que hay está acá. Con todos los reshimot, reminiscencias, antes de la restricción y después de la restricción, todo se encuentra en Rosh. Es la continuación simplemente. Es esa misma criatura, es esa misma visita, huésped. Nada cambió acá aún. Ahora él hace una cuenta con respecto al Creador. ¿Cómo puedo hacerle, cómo puedo darle placer de vuelta a él? Si es del Creador hacia la criatura, tú tienes
4 fases, que el aspecto de Shoresh es el Matzil, el creador. En vez de creador tenemos Matzil. El Neetzal, la criatura, con respecto al Matzil, ya tiene Sefirot. ¿Qué son Sefirot? Deseo de recibir, que es Malhut, comienza a iluminar en sus actos de influencia con respecto al Neetzal. Del Neetzal al Matzil, de la criatura al creador. Por lo tanto, se llaman Sefirot. Sefirot es ya deseo de recibir, que ilumina. Esta es la diferencia entre Sefirot y aspectos o fases. Sí. Entonces el Rosh. ¿Qué sucede ahora con Rosh? Lo primero es la formación del Rosh. ¿Cierto? Entonces forma el programa. ¿Cómo él podrá influirle al Matzil, el creador? Entonces toma en cuenta Keter, está claro que tiene que estar. Lo que el creador con esto se refiere a él. Pero Keter también se encuentra dentro de Malhut. Keter también se encuentra dentro de Malhut de Ensof. Toda Galgalta, con todo lo que hay en ella, es un resultado de Malhut de Ensof. Se encuentra en Malhut de Ensof. Esto ya no es en 4 fases de luz directa que se expanden del Matzil anteriormente al Neetzal. Galgalta contiene su Rosh, es un resultado de la decisión del Neetzal. Se encuentra dentro del Neetzal, por lo tanto Rosh de Galgalta se encuentra dentro de Malhut. Y Malhut hace una cuenta con todo su deseo de recibir, que es tan grande, con toda su sensación de vergüenza, recibió, no recibió, así, ya sea, restricción. Ahora se cuenta cómo podrá hacer una acción de influencia con respecto al Matzil. Entonces, por supuesto que allí tendrán que haber 10 sefirot de luz directa, también luz que retorna, 10 sefirot, inclusión, participación. Yo sé por qué tú quieres preguntar por los asadís. Participación de Jochma con Bina en Keter, cuando resulta Jochma y Bina. Esto es lo que el Creador le da a la criatura de su pensamiento de la creación, que es Keter, entrega Jochma en vez de Bina. 2 cosas, 2 fenómenos hay acá. Esto de que tenemos clara, hasta la mitad de Bina es todo programación que es el creador, proviene del creador. Hasta la mitad de Bina después Zat de Bina ya es un resultado. Zat es las 7 inferiores. Es decir, tenemos acá Matzil, creador. Esto es lo que quieren darnos, esta Jochma. Y Bina es corrección. Entonces estas son cosas que le pertenecen. Y estas siempre serán llamadas Rosh. Ahora, cómo este Rosh construye, forma el programa, cómo podré otorgarle al creador de vuelta, en que mi reacción también sea como él me trata a mí. Entonces tiene que ver Keter Jochma Bina también en el cuerpo, porque Guf es la realización, lo que yo quiero entregar de vuelta al Matzil. Entonces tiene que haber dentro del Guf, bajo Bina, también Keter Jochma Bina. Eso se llama Chesed, Gvura y Tiferet. Ahora, ¿cómo yo realizo esto? ¿Sí? Esto tiene que ser Netzach Hod, también Jochma y Bina, y Yesod, en que yo le agrego correctamente juntos y que mi deseo de recibir Malhut lo realice. Entonces acá es igual a Keter de Or-Hoser. Keter de Or-Hoser, la corona de la luz que retorna. Lo que usted escribió acá, ¿es Galgalta? Sí, responde Rav. Sí, por supuesto. Ok, Galgalta tiene Rosh Toch Sof. Sí. Esto es lo que nosotros vemos acá en el dibujo, lo que usted explicó ahora, estas 3 etapas. Rav, también en Rosh tiene esto, y también en Toch, y también en Sof. Y en totalmente ella también. Me confundí. Yo entiendo, pero no tengo alternativa. Yo tengo que decir lo que hay, lo que es. No puedo
No tienes en el Guf una división que no se encuentra en el Rosh. Es decir, ciertamente nosotros decimos que Rosh tiene Keter Jochma y hasta de Binah, pero solamente así decimos, pero es el pensamiento que contiene todo lo que se encuentra por debajo de él. Si entendí, hay tres partes acá. Rosh, Toch, Sof, que usted dijo que es pensamiento. Rosh es pensamiento, en general que contiene dentro todo lo que hay por debajo de él. De otra manera no puede ser programa. Después usted dijo que hay Toch, que es Toch es hasta cuánto yo recibo, el máximo que yo soy capaz para entregarle contento al dueño de casa. No así dijo hace un momento. Usted dijo un poquito distinto, que hay un programa. Después está la realización. Sí, dice, pero la realización tiene que ser de su Rosh. De su Rosh. Es un Rosh. Ese Rosh del Guf tiene que estar ya, no Rosh de que calcula cómo yo haré eso, sino que cómo yo realizaré eso. Esto ya es otro Rosh. Tú tienes algún científico que hace algún aparato y también tienes un ingeniero que tiene su Rosh también, que él solamente sabe cómo activar todo eso. También es Rosh. ¿Ese es el Toch, lo que usted describió? Sí, el ingeniero es el Toch. Y la realización de toda esta cuestión es que es Sof. ¿Qué son estas tres etapas? Pregunta Oren. La realización es también Toch y también Sof, responde Rab. Usted explicó cómo se forman esas 10 sefirot. Rab, esas 10 sefirot tienes en Rosh, en Toch y también en Sof. Solo que la diferencia entre estas es cómo estas participan juntas en una sola acción, que se llama influencia al dueño de casa. Eso es. Malhut cubre a todos, como dijimos anteriormente, que incluso Rosh se encuentra dentro de Malhut. Todo es Malhut, todo lo hace Malhut. Entonces ella primera programa, ¿cómo yo haré un bien al dueño de casa de vuelta a él? Con todas estas 10 sefirot, ella se cambia todo por dentro a sí misma, realmente de pies a cabeza, se vuelca, se pone pies arriba para el dueño de casa. Calcula. Nosotros decimos de todas estas 10 sefirot de cómo se van aclarando entre estos y programan todo. Nosotros decimos que esto se llama Kahab, pero son 10 sefirot. Solamente se habla del estilo del trabajo, de su potencia. ¿Sí? Cuando Malhut de Ensof, después de todos estos escrutinios, comienza a formarse en una realización hacia el otorgamiento, cuando se va formando se llamará Galgalta, tendrá 3 partes, Rosh Toch Sof. La verdad es que ella quiere formar todo, sí, está claro, dice Oren. Cuando ella comienza, ¿significa que se forma Keter en ella? ¿De qué comienza? ¿De Keter? ¿Dónde es el punto de partida acá? ¿Qué Keter? Preguntaron. Malhut de Ensof quiere recibir para otorgar la luz del Ensof. Sí, eso es. Luz de Ensof quiere recibir para otorgar. Ella ahora va y revisa cuánto ella es capaz. Sí, bueno, ¿y? Entonces toda esta decisión se llama Rosh. Nosotros después de Galgalta no sabemos si va a haber algo o no. Ahora, dentro de esto, pregunta Oren, esta revisación se llama, este escrutinio se llama Rosh, que tiene Keter Jochma Binah, Chesed Gvurat Tiferet, Netzachot Yesod Malhut. Agregar todo. 5, todo lo que hay después en el Guf también está ya en el Rosh. Hay 5 fases, 10 sefirot. ¿Dónde vinieron? Porque ella se autoprograma hacia el Matzil. Entonces tiene que estar en Jochma y en Bina, que se completan una con la otra. Programan cómo hacer después Guf y cómo hacer después Sof. Ella ya ve que es incapaz de recibir totalmente para otorgar en un 100%, solamente parte será. Por lo tanto, tiene todas estas acciones. Rosh es responsable de todo. Cuando ella realiza la cuenta que se llama Rosh,
En realidad, este es el lugar donde se hace un desarrollo de cinco fases a 10 sefirot. ¿Por qué se realiza este desarrollo acá, Rav? Porque ella necesita la inclusión, participación de Jochma con Bina. Cierto, pero tengo Jochma y Bina. Sí, pero ahora tienes que incluirlos juntos. Tú tienes que tenerlos juntos, hacerlos nacer en un pensamiento a una acción. De una acción de Entoj también a un sium, a un término, al final. Jochma y Bina, cuando tú recibes del Matzil, yo veo que él me influyó. Ahora yo pienso, ¿cómo me influyó a mí? Pienso. Eso significa en Rosh. Después, de acuerdo a lo que recibí de él, que pensé esto en Rosh, ahora yo trabajo esto en Toj. Es decir, yo ya hago la acción también dentro de esta Jochma y Bina. Hago una acción de recibir para otorgar. Y después de este mismo Jochma y Bina, yo hago una acción en Sof, al final. ¿Qué acción? Que yo no puedo recibir más. Yo de cualquier manera tengo que trabajar con estas observaciones y escrutinios. No tengo con qué más. ¿Sí? Entonces yo pienso cómo me otorgó, cómo me influyó. Entonces yo pienso cómo me otorgó y me influyó. ¿Sí? Y después más, ¿cuál es lo próximo? De acuerdo a esto, yo programo mi acción. Galgalta totalmente se llama acción. Galgalta es acción. Y el principio de la programación, por mi parte, se llamará Guf. No, la programación es Rosh. Usted dijo, yo veo cómo me influyó a mí, yo pienso cómo me influyó a mí, entonces ahora voy a ser como él en realidad. Sí, solo que mi acción que realizo, responde Rav, ahí también tiene que haber una parte de Rosh, porque yo lo estoy realizando. El ejemplo del ingeniero, sí, que él sabe simplemente cómo realizar, pero tiene Rosh por sí mismo. Por lo tanto, tiene que haber un Rosh dentro del Guf, no es esa misma potencia como en Rosh, que hay pensamiento, acá es en acción. Por lo tanto, se llama Hagat, en vez de Kahab. ¿Qué es este Hagat? Rosh sin Rosh. Significativamente, ¿qué sucede? ¿Qué hace ahora? Recibe órdenes de Rosh y sabe cómo descodificar esto en una acción. Como esas 10 sefirot en Rosh, la verdad, todas las 10 sefirot están en Rosh, las transforma en acción. Por lo tanto, se llama Toj, dentro. ¿Por qué no se continúa llamando esto Jochma u Bina? Porque es otra utilización. ¿Cuál otra? No es esa misma potencia, porque eso solamente es un 20% de Rosh, digamos. La verdad que no es ni 20%, es una pequeña línea, ¿sí? Una milésima porcentaje de lo que había, pero digamos que es un 20% de Rosh. El estilo de trabajo de estos es... Porque yo en Guf realizo una acción de recibir para otorgar, ¿entiendes? Es decir, no es Kahab que se encuentran en mí como representantes del Guf que se llaman Hagat. Yo los utilizo de una forma distinta. Yo los utilizo para recibir, para otorgar. Una utilización práctica y opuesta de lo que había. Porque Kahab es lo que yo recibo del Ma'atzil. Hagat es mi trabajo con respecto al Ma'atzil, desde el Ne'etzal, desde la criatura, el creado. Por lo tanto, hay acá un significado totalmente distinto entre estas sefirot. Pero de esto no se habla en este momento. Si tú tomas los libros, tal vez habla de eso una media palabra, como si esto fuera entendido de antemano. Tácito. Kahab, ¿es posible el próximo bosquejo? No, otro más hacia adelante. ¿Este? Sí. Entonces, Kahab, ¿cómo me trata a mí? ¿Cómo me influyó? Entonces voy y lo realizo en Hagat, por mi parte, ¿cierto? Sí, cerrado. Entonces, ¿qué es este Hagat? ¿Cómo se acoplan? ¿Cómo están con Hagat? Es decir, ¿qué es Gesed?
Tikkun, cama fuerza tú tienes que recibir para tomar el deseo de Malhut específico y realizarlo con esta corrección y entonces llegar a su propia realización, la realización de ellos, es decir, del otorgamiento desde Tiferet. Y eso que se llamará una medida de influencia al creador, a Keter. Pero estas son solamente señales. Dentro son 10 sefirot completas. ¿Sí? Entonces, Gesed es cuánta corrección yo necesito. La verdad que está calculado ya de antemano. Tú no calculas cualquier cosa, solo que tú acá realizas cosas solamente. Por lo tanto, uno dice lo que hay en Rosh, obligación, es lo que se expande en Guf. No hay algo nuevo en el Guf. Solamente sale en práctica lo que fue en pensamiento. ¿Qué se realiza en Gesed entonces? ¿Cuál es la acción de Gesed? ¿Qué es lo que pasa ahí en Gesed? ¿Qué es Gesed? No hay acción de Gesed, dice Rav. ¿Qué es acción de Gvura? No hay una acción de Gvura. ¿Y qué es este Galgalta? 10 sefirot, responde Rav. 10 sefirot que realizan la acción de recibir para otorgar en Toj del Parsuf. Difícil, yo te comprendo. El estilo del trabajo. Esto es lo que ellos, estas señales nos indican. Como en general, todas las letras son solo un estilo. El estilo, el tipo de realización. Hay una llave que tenemos que dijimos que es Jochma y Bina. Jochma es el propósito y meta, y Bina es la corrección. ¿Sí? Entonces, ¿cómo Jochma y Bina se expresan dentro de Hagat? Acá hay Masaj. ¿Sí? En que hay una cuenta, un cálculo, que es lo que hay en Rosh. Debe realizarse, aparecer, digamos, en Guf, en un 20%, digamos. Y de una forma opuesta, porque en Rosh yo siento lo que el Matzil me hace y cómo yo hago restricción, Simtsum y Orjoser, los que retorna. ¿Y dónde me encuentro yo con él? ¿Hasta cuánto yo rechazo? ¿Hasta cuánto yo...? Es muy compuesto, ¿sí? ¿Hasta cuánto yo puedo comparar mi recibimiento de lo que recibo de él con mi entrega hacia él? Yo tengo que participar con su deseo, en su deseo. De otra manera, ¿cómo yo sabré cuánto le otorgo y cuánto no? ¿Entiendes? Yo no puedo simplemente trabajar frente a no sé quién recibe de mí y yo no lo conozco ni sé. Yo debo tomar en cuenta hasta cuánto yo le otorgo, hasta cuánto no. Y es decir, en mi deseo de recibir tiene que haber ya, yo tengo que impresionarme de mi conexión con el Matzil. Eso es. Porque la medida de placer que yo le entrego es no que yo le envío de vuelta lo que él dio o que le pagó por una cena. Yo le adjudico su trato, relación. Entonces yo tengo que sentir su trato y relación a mí para poder comparar mi trato hacia él. Relaciones, sentimientos. Por lo tanto, todas estas cosas en Rosh y también en Guf después. Es una pregunta muy grande. ¿Cómo yo, estos sentimientos del Matzil y Neetzal que tenemos, que se nos descubre en Rosh, transmito esto dentro de Kelim, el deseo de recibir en Guf, en que se realiza, es decir, es el asunto que los Kelim se vuelcan, que yo dentro de mis vasijas, de mis kelim, establezco la imagen del Matzil. Continuaremos.
en otra oportunidad. La clase terminó, pero yo te digo, no se encuentra en muchos lugares, no se encuentran las suficientes palabras. Nosotros podemos hojear acá por todo el libro, todos los libros de Kabbalah. Hay cosas acá que de un principio los cabalistas me dejaron para esos que tienen un alcance espiritual y ellos comprenderán, y todo lo demás es superfluo para que la luz nos reforme. Es todo para que yo todo el tiempo me estoy diciendo a mí, esto no lo diré porque esto va a confundir, esto tampoco, etcétera. Dios nos va a ayudar, que Dios nos ayude. Y antes de ir a la próxima parte, cantaremos juntos una canción. מהצד זה הרגיש לי מוזר, הם בונים שם שיטה לאהוב ועלה ביסוס לא מוכר, הלוואי והייתי קרוב, מסתובב עם הבלתי נתפס, איך אפשר לבנות אהבה, מרגיש כמו תינוק מיותם, סוג של קנאה מתוקה, הם מושיטים לי ידיים, הם לא נותנים לי ליפול, החברים שלי אתן להם את הכל, הם מושיטים לי ידיים, הם לא נותנים לי ליפול, החברים שלי אתן להם את הכל, מאחורי המסך השקוף מילים מקסימות של אור, רציתי איתם לעוף אבל הלב שלי שחור, מסתובב עם הבלתי נתפס, איך אפשר לבנות אהבה, אך בכל זאת מרגיש מיותר, סוג של קנאה מתוקה, הם מושיטים לי ידיים, הם לא נותנים לי ליפול, החברים שלי אתן להם את הכל, הם מושיטים לי ידיים, הם לא נותנים לי ליפול, החברים שלי אתן להם את הכל, לעולם הם לא ייתנו לי ליפול, אני אתן להם, אתן את הכל, כי לעולם הם לא ייתנו לי ליפול, אני אתן להם את הכל, אז הרימו ידיים גבוה לשמיים, לחברים שלי, לחברים שלי, הם מושיטים לי ידיים, הם לא נותנים לי ליפול, החברים שלי אתן להם את הכל, הם מושיטים לי ידיים, הם לא נותנים לי ליפול, החברים שלי אתן להם את הכל, הם מושיטים לי ידיים, הם לא נותנים לי ליפול, החברים שלי אתן להם את הכל, החברים שלי אתן להם את הכל, החברים שלי אתן להם את